cimas los Andes sostén, la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo, es ser libres, es ser libres, es ser libres por siempre Dios. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, y ante niegue sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Puestos en pie, distinguida concurrencia, vamos a seguir con nuestra celebración de acción de gracias por Dios y por el Perú, con unos himnos interpretados por el coro bautista. Y puestos en pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los montes truenos y de brillar el sol en su cenit. Iglesia, mi corazón Porque Él vive, nuestro mañana es seguro.
Dios vivo. Vamos a agradecer al coro bautista, pueden tomar asiento. Seguimos en esta hermosa ceremonia de alabanza a nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Acción de gracias por nuestro país. Y vamos a llegar al momento de la palabra predicada, la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Herrera con la lectura de la palabra de Dios. Acompáñenme en la lectura bíblica de hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén, esa es la palabra de Dios. Vamos a pedir ahora al pastor Miguel Bardales, que tiene el mensaje, la palabra predicada. Buenos días, señora presidenta, señores ministros de Estado, senadores y diputados, autoridades civiles y militares, miembros del cuerpo diplomático, representantes de la sociedad civil, pastoras, pastores, hermanos, hermanas, queridos compatriotas. Hace 21 años, la comunidad evangélica en el Perú se reúne para cumplir con dos tareas que nunca deberíamos olvidar: agradecer a Dios por la tierra que nos dio y tomar un momento para pensar en el momento que estamos pasando a la luz de la palabra del Señor. En este año, ese momento es singular, porque el Perú inicia un nuevo gobierno. Y cuando una nación inicia un nuevo periodo, entonces surgen muchas voces. Unos celebran, otros desconfían. Unos esperan resultados inmediatos, otros esperan fracaso antes que el camino comience. Unos miran el futuro con ilusión, otros lo miran con temor. Pero esta mañana, aquí en la casa del Señor, no hemos venido a celebrar una victoria política, tampoco hemos venido a sembrar una sospecha política. Hemos venido para algo más serio, para poner el poder bajo las manos de Dios. Y debemos hacerlo, porque el Perú es un país herido. Votó, pero sigue dividido. Es un país que espera resultados, pero desconfía de sus autoridades. Es un país que anhela seguridad, pero llora a sus muertos. Es un país que quiere obras, pero ha visto por años cómo quedan en abandono y sumidas en la corrupción. Por eso, la pregunta más importante en este día no es quién gobierna el Perú. La pregunta más importante es cómo se debe gobernar el Perú delante de Dios.
Y para responder, permítanme tomar las últimas palabras de David. David fue un hombre que luchó, que venció, que gobernó y que después de un largo periodo de vida, al hacer un balance de su trayectoria, al recordar el sabor dulce de la victoria y la amargura del fracaso, dedicó sus últimas palabras para describir cómo debería ser el gobernante ideal. De acuerdo a la Biblia, el gobernante ideal es el que gobierna a los hombres con justicia. El que gobierna en el temor de Dios será como la luz de la mañana, como la luz del sol en una mañana sin nubes, que hace crecer la hierba después de la lluvia. Miren este pasaje, por favor, porque este pasaje nos plantea tres verdades que debemos comprender. La primera, el poder es delegación de Dios. La segunda, la primera tarea del gobernante es buscar la justicia. Y la tercera, el gobierno se debe ejercer en el temor de Dios. Porque si un gobierno se atreve a cumplir estos tres pasos, entonces el resultado está expresado en clave poética. Será como una luz de la mañana, como una mañana sin sombras en el que la nación comienza a vivir con claridad, seguridad y esperanza. Para lograrlo, para que este sueño se convierta en realidad, necesitamos comprender que el poder es delegación de Dios. Es verdad, los peruanos, después de la que probablemente ha sido una de las más reñidas elecciones en nuestra historia reciente, los peruanos dieron su veredicto. Y por eso, en esta mañana, nuestra presidenta, los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados tienen todo el derecho de celebrar, de sentir gratitud y de sentir legítima satisfacción. Pero hoy, ellos y nosotros debemos recordar la afirmación bíblica, porque la Biblia dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este versículo no plantea un determinismo divino. Lo que este versículo dice es que la nación les ha entregado poder, pero ese poder no es un premio. Ese poder es una responsabilidad que debe ser administrada delante de Dios. Esto significa, señora presidenta, que usted llega a este día después de un largo camino de trabajo y de sacrificio. Todos nosotros lo reconocemos. Pero este día no es el final del camino. Es el inicio de una mayordomía. Ahora se convierte en mayordomía porque el poder es delegación de Dios. De la misma manera, señores senadores y diputados, cada uno de ustedes está aquí porque ha recibido el favor del pueblo y nosotros lo reconocemos. Pero delante de Dios, el favor ahora se convierte en mayordomía, porque el poder es delegación de Dios. Los evangélicos creemos que no existe poder humano sin el control de Dios. Esto significa que Él está y estará atento a lo público y a lo privado, a lo que se dice y a lo que se hace. Y mañana, cuando llegue el momento de entregar el poder, será ante Él, ante quien se deba rendir cuentas.
porque como ha quedado claro, el poder es delegación de Dios. Por ello, la prioridad del gobierno debe ser la búsqueda de la justicia. Siempre habrá tareas urgentes, proyectos importantes, metas de crecimiento desafiantes, pero el gobernante ideal debe enfocarse en traer justicia a su pueblo. Sin embargo, necesitamos distinguir entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. La justicia de los hombres se basa en las leyes, en un sistema que siempre tiene que ser reactualizado, reformulado. En cambio, la justicia de Dios se expresa en el idioma del servicio, de la misericordia, de la restauración, de la concordia. Es un hacer. Por eso el profeta escribió: Dios pide hacer justicia, amar la misericordia, humillarse delante de Dios. Miren la expresión hacer justicia, porque en la Biblia equivale a inclinarse hacia el más débil, escuchar la voz de aquellos que no tienen voz, proteger al inocente, castigar al corrupto, frenar al violento, dar soluciones reales a los que han sido postergados. En el caso del Perú, hacer justicia entonces significará impedir que una bala cobre la vida de un inocente. Hacer justicia en el Perú significará que un emprendedor puede abrir su negocio sin temor a ser extorsionado. Que las comunidades de la costa, de la sierra, de la selva, no reciban promesas, sino obras oportunas, eficientes, terminadas. Entendiéndolo de esta forma, hacer justicia es la condición para la reconciliación nacional. La reconciliación la deseamos todos, pero se nos escapa de las manos. La reconciliación se escapa de nuestras manos porque la condición básica es saber dialogar. Y dialogar no significa hablar lo mismo, pensar lo mismo, decir lo mismo. Significa tener respeto los unos a los otros. Y para tener respeto, de acuerdo a la Biblia, hay dos renuncias que se deben hacer. Renunciar a la soberbia, que es el virus del poder, y renunciar a la acusación crónica, que es la semilla del odio y de la discordia. He mencionado dos males que aquejan a nuestro país: soberbia y acusación crónica y destructiva. Debo añadir que ambas, no una, las dos, son expresiones de pecado, de maldad y de destrucción. Quienes la practican ofenden a Dios y a los más necesitados. Por ello, en vez de soberbia y acusación crónica, necesitamos un gran diálogo nacional para perdonar el pasado y para construir un futuro digno para todos. Pero perdonar nunca será fácil. Se necesita hacer justicia, amar la misericordia, humillarse delante de Dios. Peruanos,
Perdonarnos es impostergable. Es la condición para crear una atmósfera en la que el trabajo duro de todos los peruanos, la creatividad de nuestra gente, puedan recibir como premio el desarrollo, el progreso y una verdadera mejora en la calidad de vida. Hacer justicia es tan prioritario que en la Biblia la grandeza de una nación no se mide por sus proyectos o por sus éxitos económicos. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es deshonra a las naciones. La pregunta es, ¿cómo hacer justicia en un país herido y dividido? La respuesta es gobernar bajo el temor de Dios. Gobernar bajo el temor de Dios no es miedo, no es pánico que nos paraliza. Gobernar bajo el temor de Dios es saber que sus ojos miran lo que no mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que las cámaras no ven. Pesa lo que las encuestas no valoran. Escuche el clamor que no llega a Palacio de Gobierno, el clamor que no llega al Congreso de la República. Por eso, vivir en el temor de Dios no es un momento de piedad religiosa, es más bien la inspiración para una ética diferente, donde la integridad no es un adorno, sino que se cultiva en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra. Estoy hablando del temor de Dios y algunos no se dan cuenta de que vivir en el temor de Dios es inmensamente práctico, completamente realista. Permítanme presentar algunas posibilidades. Cuando el poder vive bajo el temor de Dios, no comete abusos. Cuando la oposición vive bajo el temor de Dios, no calumnia ni busca el fracaso. Cuando el juez vive bajo el temor de Dios, no vende sentencias. Cuando el policía vive bajo el temor de Dios, no cae en las garras de la delincuencia. Cuando el empresario vive bajo el temor de Dios, no compra favores ni busca ganancias deshonestas. Cuando el ciudadano vive bajo el temor de Dios, no practica la corrupción pequeña. Cuando los padres viven bajo el temor de Dios, forman a sus hijos con el ejemplo. Cuando los pastores vivimos bajo el temor de Dios, nos consagramos a servir al prójimo, a edificar a los santos, a formar comunidades restauradoras. La conclusión es evidente. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Porque cuando un gobierno actúa bajo el poder de Dios, bajo el temor de Dios, cuando una nación vive bajo el temor de Dios, puede inaugurarse un tiempo parecido a la luz de la mañana, a una mañana sin nubes, en el que la nación comienza a vivir con claridad, seguridad y esperanza. Esta afirmación solo es eco de la hermosa figura que David introduce al final de su ideal de un gobernante. Cuando las palabras de David suenan, será como la luz de la mañana, como una mañana sin nubes que hace crecer la hierba después de la lluvia.
Estas palabras no significan perfección, porque no hay gobierno perfecto. Significan una nueva oportunidad. Y los peruanos, al inicio de este nuevo gobierno, inauguramos una nueva oportunidad que todos queremos ver cumplida. Después de un largo periodo de confusión, de inestabilidad, de corrupción, los peruanos nos hemos dado una oportunidad para vivir con transparencia, con seguridad y con esperanza. Pero un nuevo gobierno, por su propia condición humana, jamás estará libre de errores, de dificultades, de tentaciones. Pero si este nuevo gobierno actúa con transparencia, justicia, humildad y temor de Dios, las sombras comenzarán a disiparse. Los peruanos sabemos qué significa vivir en sombras y en oscuridad. Los peruanos queremos vivir en la claridad que proyecta la transparencia, la seguridad y la esperanza. El Perú no espera un gobierno sin dificultades. El Perú necesita un gobierno sin nubes, sin soberbia, sin abusos, sin revancha, sin mentira, sin desprecio. La pregunta es lógica. ¿Existe un gobierno con estas características? No. Ningún gobierno humano por sí solo puede traer este tiempo de luz sin sombras que anhelamos. Ningún gobierno puede hacerlo. Todo gobernante es limitado. Todo partido político es imperfecto. Todo Congreso comete errores. Todo ciudadano es pecador. Por eso necesitamos algo más profundo, más importante que planes, que obras, que decretos. Necesitamos aprender a vivir bajo el temor de Dios. Permítanme reafirmar esta frase. Necesitamos aprender a vivir bajo el temor de Dios. Solo hay una manera de hacerlo. En el antiguo Israel, cuando un gobernante asumía el poder, el primer pedido que hacía era que los sacerdotes y los levitas le prepararan una copia del libro de Dios. ¿Para qué? La Biblia lo explica. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de este libro, sus preceptos, y no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. El hábito diario de leer la palabra no era un ejercicio de piedad personal, no era un adorno para ampliar su horizonte cultural. En el antiguo Israel, la primera tarea del rey no era dictar leyes o pelear contra los enemigos. La primera tarea del gobernante consistía en escuchar las Escrituras para aprender a temer a Dios. La verdad, hermanos, es evidente. El gobernante, el político, el empresario, el ciudadano de a pie aprende a temer a Dios cuando se somete diariamente a una palabra que está por encima de la palabra de todos. Por eso, dentro de un momento, después de la oración por el Perú, pondremos una Biblia en las manos de la señora presidenta.
pero tengo que aclarar. No, no es un amuleto, no es un adorno, no es parte del protocolo, es la señal de una verdad grande. Quien gobierna necesita una palabra más alta que su propia voluntad. De todo lo que dice esta palabra, hoy he dejado para el final las palabras de Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Todo gobierno es temporal. Todo gobernante es siervo de Dios. Todos estamos llamados a ser humildes. Solo Cristo es Señor del cielo y de la tierra. Solo Cristo permanece. Solo Cristo puede guiarnos en esta transición hacia la luz. Por eso, esperamos que Dios nos conceda un gobierno que sirva a los más necesitados. Un Congreso que fiscalice con integridad. Una oposición que vigile sin destruir. Una ciudadanía que cultive la integridad en los pequeños actos de la vida. Y una iglesia que dé testimonio de amor, de misericordia, del poder restaurador del Señor. Que Dios, a través de su palabra, nos enseñe a vivir bajo el temor del Señor. Porque si nos atrevemos a ponerlo en práctica, aunque no seamos perfectos, el Perú, nuestro Perú, podrá comenzar a vivir un tiempo semejante a la luz, a una mañana sin nubes, en el que la hierba brota después de la lluvia fresca. Que toda la gloria sea para Dios. Agradecemos la palabra predicada a cargo del pastor Miguel Bardales. La palabra de Dios es viva, es eficaz, nos reta, nos desafía a seguir creciendo en Cristo. Con su ayuda, con el Espíritu Santo, vamos a poder justamente hacerlo. Y también nosotros, la población, orar por nuestras autoridades para que tengan esa sabiduría que solo Dios la da. Vamos a seguir glorificando a nuestro Señor y vamos ahora a escuchar ahí sentados un himno que nos invita a la reflexión. Vamos a invitar al coro bautista y vamos a escuchar esta reflexión, este himno reflexión, tomando en cuenta cada una de las palabras que se le dirige a Dios Todopoderoso, que conoce nuestros corazones, conoce nuestra voluntad y es el único el que puede dirigir nuestros caminos y el único que merece la honra y la gloria.